¿Por qué nunca se habla de los informes que posee la Guardia Civil relativos a la aparición de extraños objetos volantes no identificados? La lógica nos dice que si alguien en un entorno rural sufre una experiencia de este tipo, lo normal es que su primera denuncia sea ante los miembros de la Benemérita. Y entonces, ¿qué sucede? Vayamos por partes. Los investigadores OVNI nos hemos concentrado en los informes generados por los militares del Ejército del Aire, desestimando en muchas ocasiones la labor de la Guardia Civil, que lleva décadas reuniendo casos de estas características en el entorno rural. La Guardia Civil tiene presencia en prácticamente todo el territorio español. Hay cuarteles y cuartelillos de la Guardia Civil casi en cada ciudad y en cada pueblo. Por lo tanto, la Guardia Civil tiene acceso a mucha información. Y entre esa información, también a casos de avistamientos y encuentros cercanos con ovnis. Es habitual que la Guardia Civil, igual que otros cuerpos del Estado, sean los primeros en recibir informes y recibir cualquier tipo de llamada o aviso sobre avistamientos o sobre fenómenos extraños. Y además, cuando no son ellos también que los viven a veces. Eran dos especies de balones de rugby de color marrón, rodeados de algo que a mí me pareció vidrio. Y emergió como un mini submarino, pero carente de torreta, de unos 3 metros de eslora, y llevaba 6 o 7 efigies de color naranja, destellante, que se agitaban. Se agitaban como diciendo que estamos aquí, que estamos aquí. Es cierto que la Guardia Civil recibe denuncias de testigos que aseguran no solo ver objetos volantes no identificados en los cielos, sino que además estos llegan a tomar tierra e incluso se ven a sus supuestos tripulantes. Y una vuelta de tuerca más. Es cierto que la Guardia Civil, algunos de sus miembros, también han sido partícipes de este tipo de fenómenos. La respuesta es contundente, sí, y lo vamos a ver en los próximos minutos. En otras investigaciones os hemos hablado de los documentos vinculados al fenómeno OVNI, que el Ejército del Aire desclasificó a partir de 1992. Más de 80 informes relacionados con el avistamiento de objetos volantes no identificados y de sus supuestos tripulantes, reportados por los soldados de los diferentes ejércitos. La documentación, los testimonios, la cantidad de casos unidos a los que a día de hoy todavía no se han desclasificado, abrió una nueva dimensión de la investigación de este fenómeno que ha tenido su eco en tiempos recientes, con la desclasificación por parte del ejército estadounidense de las célebres grabaciones realizadas por sus pilotos más cualificados, en las que, como ya hemos comentado en otras ocasiones, algo extraño y tecnológicamente muy evolucionado, literalmente, se ríe de ellos haciendo maniobras imposibles en pleno vuelo y a velocidades increíbles. Y sin embargo, los ufólogos insisten en que los archivos más importantes, por la proximidad con los núcleos rurales y la facilidad de acceso que tienen los testigos, están en manos de la Guardia Civil. No hay ninguna duda que la mayoría de los avistamientos de ovnis y encuentros cercanos con ovnis humanoides tienen lugar en zonas rurales. Y precisamente en esas zonas rurales quien tiene la jurisdicción policial es la Guardia Civil. Por lo tanto, la Guardia Civil ha accedido a muchísimos casos de ovnis. El caso de Villares del Saz en Cuenca es paradigmático en este sentido. Hablamos de un joven analfabeto, solo 13 años, pastor, que está al cuidado de sus vacas y que tiene una experiencia, vamos a decir, alucinante. Y nunca mejor dicho, porque lo que está viendo es una especie de tinaja con 4 patas, pero de 1,5 metros de altura. El informe de la Guardia Civil certifica que efectivamente esas huellas eran reales y recoge el relato de Máximo sin entrar en la cuestión de si aquello es una nave extraterrestre o una alucinación. Antes de continuar, conviene recordar que no es la primera vez que las policías de diferentes países se ven comprometidas con un asunto tan aparentemente espinoso como el de los ovnis. En Argentina, el viernes 8 de mayo de 2020,
A Luis Roger, comisario con una larga trayectoria dentro de la Policía Federal, le fue requerido un informe muy urgente acerca de actividad aérea anómala, solicitándole informar a esta superintendencia, antes de las horas 12 del día 11 de mayo del actual, información escrita, audio, vídeo o fotográfico de material producto de la investigación, información, denuncia o informes de guardia de todo lo vinculado a fenómenos aéreos anómalos, OVNI, fenómeno aéreo inusual y todo aquello que se referencie con este concepto, a sabiendas por parte de la autoridad de que los archivos de la Policía Federal, al igual que ocurre con los de la Guardia Civil, poseen un elevado número de casos del primer, del segundo y del tercer tipo. Pero hay más. Los cuerpos de seguridad japoneses han decidido crear un protocolo de actuación a la vista de lo ocurrido en los Estados Unidos y de cómo han crecido los avistamientos de objetos volantes no identificados y de sus supuestos tripulantes en la última década en el país del sol naciente. Pero hay más. Si nos remontamos en el tiempo hasta el año 1964, en la localidad de Socorro, en Nuevo México, el oficial de policía Lonnie Zamora observó una llama en el cielo cuando circulaba con su vehículo por las afueras de la localidad. Pensando que podría tratarse de algún malhechor, se acercó hasta donde había caído y una vez allí se encontró con un objeto brillante con forma de huevo y sostenido por 4 patas. Junto al mismo había 2 seres de pequeño tamaño. De repente y sin previo aviso, la extraña nave despegó a gran velocidad, al extremo de que cuando los compañeros de Zamora acudieron al lugar, alertados por el testigo principal, los matorrales aún continuaban ardiendo a consecuencia de la deflagración producida por el artefacto en su marcha. Y sobre el terreno habían quedado 4 huellas. El caso habría sido uno más de los que se produjeron en aquel tiempo, de no ser porque fue estudiado por el astrofísico Joseph Allen Hynek, considerado el padre de la moderna ufología y asesor, entre otras cosas, de Steven Spielberg en Encuentros en la tercera fase. Y sus conclusiones fueron rotundas. No había fraude. Estudió la friolera de más de 12.000 casos, de los cuales un 6%, hablamos de alrededor de 700 casos, fueron inexplicados. El caso de Socorro es uno de los no explicados. Caso Socorro, que ocurre en 1964 en Nuevo México, es un caso curioso y es uno de esos pocos casos que es clasificado realmente como inexplicable. Es un caso donde además el principal testigo, que es un policía, se encuentra con lo que él cree primero que es un accidente, probablemente porque ve una especie de explosión, y cuando se acerca descubre asustado realmente que lo que hay allí pues, es una especie de nave espacial de la cual descienden 2 seres bastante pequeños, de la medida de 2 niños, y evidentemente ante esa situación él sale despavorido. Lo curioso es que apenas un año después del encuentro de Zamora, en el otro lado del mundo, en la localidad francesa de Valençon, el granjero Maurice Maget se quedó alucinado al conocer el caso de Nuevo México y ver los dibujos del testigo, porque aseguró haber sido testigo precisamente él de exactamente lo mismo en su propia granja. Artefacto y extraños seres incluidos. Y ahora imaginemos que en España ocurre algo similar. Vamos a nuestro primer testigo. Se trata de un hombre de mediana edad que viaja con su mujer, con su hermana y su cuñado, desde las localidades extremeñas de Aldea Centera a Trujillo, por la carretera comarcal 23. Y antes de llegar a la autovía, observan que en lo alto hay una luz que cae verticalmente y que en su vertiginoso descenso aumenta su tamaño hasta situarse sobre unas encinas. La luminosidad, sea lo que sea, es tan grande y brillante que los testigos no pueden evitar sentir pánico, por lo que se refugian en una finca cercana. Bueno, pues la situación en el interior del vehículo se volvió tan tensa que incluso uno de los protagonistas pensó que había llegado el momento de bajarse y no solo eso, de disparar aquella luz. Porque hay que decir que uno de los testigos era precisamente miembro de la Guardia Civil. Y yo le dije a mi mujer, digo, Ana, digo, ¿eso qué va a qué? Yo me asusté un poco, al pasar por el puente justamente, al pasar por el puente. Y desde allí al otro lado, porque hubiera 1,5 kilómetros, donde se me apareció. Uf, cuando ya la veo que va bajando, y se me pone justamente en el cogollo de la fila, ¿no? Suponiendo que esté a esa altura, y yo aquí, pues ahí empezó, quieto, parado, y era una luz inmensa, yo de radio que podía tener unos 300 metros quizás, de radio. Entonces, claro, yo me asusté, tiré marcha atrás, al mismo tiempo que tiré marcha atrás, el aparato subía, yo paraba, o sea, los mismos movimientos que yo hacía. Estuve allí como menos de 1 hora. Y a la hora, yo ya que le vi una vez que ya pasó la autovía, entonces
entonces yo ya dejé de verle ya, yo perdí ya la luz. Era la semana, un vecino que tenía yo allí arriba, que era tío Juan, y estaba trabajando en la central nuclear. Y dice, mira Lorenzo, dice, allí hay dos chicos, dice, ¿no te importa que vengan, que se lo he comentado? Digo, no, a mí no tengo ningún problema de que vengan y me lo digan, que yo lo voy a hacer el comentario que yo he visto. O sea, no voy a decir ni más ni más menos lo que he visto. Y entonces me dijeron, dice, pues mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Que vamos a ir a verlo. Y luego, dice, a la vuelta pasamos y te decimos algo. Efectivamente vinieron, estuvieron hablando conmigo y me dijeron que efectivamente había taller para atrás. Había una rama partida en el suelo y luego había un rastro como cuando han pertigueado los campos cuando los harán para sembrar, pues igual, todo el rastro, un rastro grandísimo, o sea, un anchor, no sé, a lo mejor de 2 o 3 metros de ancho. Y yo les dije a los chicos estos que vinieron a entrevistarme, digo, mira, mi cuñado es guardia civil y él quiso tirar una pistola, vamos, tuvo intención, pero no tiró. Digo, hubiera pasado algo y dice, no hace nada. Si hubiera tirado, no hace nada. No es el único caso de este tipo que se ha producido en tierras extremeñas, pero pocos tienen los elementos de lo ocurrido en 2002 en la provincia de Badajoz, porque se encontraron evidencias físicas. Y lo que es más importante, el testigo fue a denunciar el hecho a la Guardia Civil, y estos, lejos de tomarse el suceso a broma, decidieron investigarlo. La periodista Lourdes Gómez lleva años estudiando estos asuntos, no solo por el interés personal que le despiertan, sino por su vinculación familiar con la Guardia Civil, para cuya revista estuvo trabajando durante un tiempo. Ahora se encuentra afincada en México, así que nos vamos a poner en contacto con ella, porque además, en su momento, investigó un caso realmente espectacular. Oye, durante tu estancia en la redacción de la revista de la Guardia Civil, ¿tuviste algún testimonio por parte de algún familiar? ¿O en alguna ocasión te han contado algo parecido, algún testigo? En mi experiencia, tanto como redactora de la revista Guardia Civil como familiar de Guardia Civil, he tenido la oportunidad de acceder a numerosos testimonios de profesionales de este ámbito que en el servicio en la noche se han encontrado con eventos de esta clase, con objetos voladores no identificados e incluso que han tenido la oportunidad de filmar, de grabar este tipo de sucesos. Algunos se investigan y otros permanecen en silencio. Vamos, si te parece al caso. Hay que decir que el testigo, pues no quiere hablar de este asunto, cosa que es perfectamente lícita, digamos que le provocó tanto miedo que ha preferido permanecer en silencio. Pero, ¿qué fue lo que te contó y qué fue exactamente lo que le ocurrió? El testigo, que tiene experiencia en el ámbito policial y en esos momentos trabajaba como guardia de seguridad en una planta de machacados de Garbayuela, en Badajoz, se encontraba una noche de junio del año 2002 realizando la vigilancia de este lugar cuando observa una luz muy fuerte de color rojizo en mitad de la noche y además se encontraba al interior del vehículo y notó como la radio del coche hacía interferencias extrañas. Al mirar hacia arriba pudo contemplar un objeto que dice que tenía el tamaño de un tráiler con forma de cepelín en las inmediaciones de este enclave y que a los pocos segundos salió disparado hacia el cielo, perdiéndose en mitad de la noche a una velocidad que no se puede explicar desde el punto de vista de nuestra tecnología actual. Fue entonces cuando decidió comunicarlo a la Guardia Civil. ¿Qué fue lo que hicieron entonces? Minutos después del suceso, cuando el testigo sale de la conmoción que le había provocado lo que estaba viviendo, llama a otros compañeros guardias de seguridad que estaban situados a algunos kilómetros de distancia para ver si habían observado el objeto. Los compañeros no habían notado nada anormal aquella noche, no sabían de este suceso, de este encuentro ovni. A la mañana siguiente, él, que sigue impactado, conmocionado por lo ocurrido, decide acudir al cuartel de la Guardia Civil y comunicar este suceso, este evento, a agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil con los que previamente pues había tenido contacto y conocía. Estos agentes decidieron ir a ese lugar para tranquilizar al testigo, para que les explicara in situ sobre el terreno qué es lo que había ocurrido, cuál era el lugar exacto donde había visto ese objeto y realizaron lo que se conoce en el argot policial como inspección técnico-ocular.
no solo es el testimonio del testigo, sino revisar el terreno en busca de evidencias, en busca de pruebas relacionadas con lo que él estaba diciendo, que sustentaran, que apoyaran el testimonio. Y efectivamente encontraron esas plantas con una desecación, con una deshidratación que no era normal, recogieron esas muestras y bueno, pues además realizaron unas fotografías que forman parte de ese informe pericial, de las cuales se me proporcionaron 2 para que pudieran publicarse en la revista Enigmas. Claro, yo creo que la pregunta lógica llegados a este punto es ¿a qué conclusiones llegaron, no? En ese informe que yo pude leer, al que tuve acceso, no se habla como tal de una conclusión extraterrestre, de que sea una prueba de que nos visitan inteligencias de otro mundo o que existan los objetos voladores no identificados. Es un informe técnico desde un punto de vista científico, donde se cuenta qué es lo que dice el testigo, donde se dice que ellos han acudido hasta el lugar y que han encontrado en el lugar señalado por el testigo unas plantas que no son normales, que no es bueno, pues lógico que se encuentren en esa situación y que les parece muy extraño, que no han visto nada igual. No viene, digamos, una información alusiva al tema OVNI. Lo que sí repito es que esa misma noche, al parecer, tuvieron conocimiento de eventos parecidos en otros puntos de España y se les pidió por parte de instancias superiores de Madrid que realizaran un segundo informe, que hablaran nuevamente con el testigo, porque algo había ocurrido en los cielos de nuestro país aquella madrugada y querían saber más. Me consta que la Guardia Civil ha realizado inspecciones oculares a lugares donde habían tenido lugar aterrizajes de ovnis e incluso el descenso de humanoides que dejaron huellas sobre el terreno. Me estoy acordando, por ejemplo, de un caso muy conocido que tuvo lugar en Ferrerías, Friol, provincia de Lugo, el 7 de marzo de 1996, cuando aterriza un objeto volador no identificado en la finca de un ganadero, José Manuel Castro. Descienden una serie de humanoides, unos de gran tamaño, otros de menor tamaño, dejan la finca plagada de huellas y la Guardia Civil interroga a este ganadero, pero no solo a este ganadero, sino también a más testigos de ese objeto volador y de otros avistamientos que se produjeron en la zona días antes y días después. Hasta ahora os hemos hablado de casos en los que los testigos han observado las evoluciones de extrañas luminosidades en los cielos, que en ocasiones han llegado a tomar tierra y de los que solo a veces han descendido sus tripulantes, dejando huellas o evidencias de su presencia sobre el terreno. Pero ¿ha habido sucesos en los que los propios miembros de la Guardia Civil han sido testigos de dichas observaciones? Una vez más tenemos que decir rotundamente sí. Miguel Alcaraz, miembro de la Policía Científica del Cuerpo de la Benemérita, es un ejemplo de ello. Pues yo, como muchas personas, pues no creía en la existencia de seres extraterrestres o seres de otras dimensiones que nos pudieran visitar. Veníamos 2 coches de Utrera para Sevilla de vuelta y antes de llegar a una localidad de aquí cercana que se llama Montequinto, pues una esfera pulsante de color blanco azulado cruzó por encima de nuestro coche y se puso a la par y nos seguía. Y cuando nosotros frenábamos, pues la esfera frenaba, cuando nos adelantaba nos esperaba, o sea, y fue hasta la entrada de Sevilla que esa esfera se dividió en 3 esferas más, la de arriba de color rojo y las de abajo de color azul. Y al llegar a Sevilla, pues se dividió en unos puntitos muy pequeños y desapareció. ¿Qué era aquello? ¿De dónde procedía esa misteriosa esfera que estuvo jugando con los testigos a lo largo de varios kilómetros? No lo sabemos, pero lo cierto es que no es la primera vez que esto ha ocurrido, incluso a miembros de la Guardia Civil, que aún siguen en activo. Nuestro siguiente protagonista lleva décadas prestando servicios en la Guardia Civil. Y sinceramente, después de escuchar su testimonio, me genera tanto ternura como inquietud, porque no tengo ninguna duda de que dice la verdad. Y si lo que cuenta es real, no nos queda más remedio que pensar que ellos, sean lo que sean, no solo están entre nosotros, sino que además juegan con el testigo independientemente de su raza, de su sexo, de su estatus social o, como es este caso, de su rango. Todo ocurrió en septiembre de 1989. Ese mes, Francisco Quevedo se incorporó a su primer destino como profesional de la Guardia Civil. Por aquel entonces vivía centrado en su profesión, por lo que el asunto OVNI le era completamente ajeno. Y entonces le ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre.
Paco, ¿tú cuándo entraste a formar parte de la Guardia Civil? El 1 de septiembre del 86 fue cuando entré en la academia. Me había examinado y había ganado la oposición en el verano anterior y desde entonces pertenezco al cuerpo, benemérito cuerpo de la Guardia Civil, sí. En septiembre del año 1989 tú participabas como parte de una escolta de un transporte especial. ¿En qué consistía? En aquella ocasión era parte de piezas de misiles, nos dijeron que iban a ser montadas, venían a Torrejón y iban a ser montadas en la base de Rota. Vosotros cuando hacéis este tipo de escoltas no son días de broma, pero aquel día entiendo que no era un día para bromas. No. Allí tienes, son servicio muy... Si todo el servicio de la Guardia Civil es de cuidado, este es con un extra de cuidado porque llevan material muy complicado, material de guerra. Y de repente, a eso de las 21:30, a la altura de Oropesa, sí, te quedas mirando la luna y ¿qué fue lo que ocurrió? Me pareció una luna que tenía flecos, que estaba rodeada de niebla, pero sí que había nubes, ¿no? Yo le comenté al cabo que se había dado cuenta que luna más rara. Y me dijo, bueno, la luna es la luna, tú a lo tuyo, conduce que tenemos un servicio por delante. Cuando mira por el retrovisor es consciente de que él no ha sido el único testigo, sino que hay otro camión militar que también ha sido testigo de esa especie de fenómeno. El caso es que cuando él intenta, en el cambio de guardia, detenerse y hablar con el resto de militares para comentar el tema, el cabo en cuestión les dice que se vuelva a su coche y ya no se da lugar a poder comentar nada al respecto. Era final de septiembre, era el día 27, lo recuerdo porque la semana siguiente aquello pasó, como bueno, una luna extraña, como dijo el cabo, ¿no? Y estando de puertas, la semana siguiente, cuando quise ver cómo caía la patrona, el 12 de octubre, estaba calculando mis días libres y demás. Era un calendario lunar, tiene las fases de la luna pintadas. Y me llamó la atención que el día 27, a esa hora, sobre 9:15, 9 por ahí, no había luna. Pero es que además la luna era nueva, no era llena. Entonces, si no era la luna, ¿qué era? Pues eso me pregunté yo y aquello me consternó de alguna manera, me preocupó profundamente porque yo sé que había visto la luna que no podía estar según el calendario. Claro. El día siguiente observé el cielo y efectivamente, sobre las 2 de la tarde era cuando había desaparecido en el horizonte. ¿Qué era? Pues la verdad es que a día de hoy no tengo una respuesta clara. No la tuve tan clara hasta que al año siguiente cambié de destino y me encontré con un chico, con otro guardia en un pueblo de Toledo. Por casualidades de la vida, me contó una historia en la que él, hacia Talavera, vio caer una tarde una esfera roja. Él y su mujer fueron testigos de cómo una esfera roja se ocultaba hacia dirección Talavera y esa esfera roja tenía flecos, me dijo él, ¿no? Y coincidió con el mismo día. Claro, aquello me preocupó profundamente. Que el día 27, el miércoles anterior, o martes, sí, debió ser miércoles, creo yo, en Borones, esa tarde o esa mañana, a mediodía o así, había aterrizado una esfera roja. Y a mí me vino la imagen de aquella luna. Coincidió con el mismo día que tú lo viste. El mismo día, sí. Y es que, según aseguró la agencia soviética TASS, varios niños de la localidad de Voronezh, al sur de Moscú, vieron un extraño artefacto que aterrizaba en mitad de un parque y del que descendían unos seres no menos extraños. Y a esas mismas horas, en la playa de Conil, en Cádiz, estaba sucediendo algo parecido. ¿Qué estaba pasando? ¿Tenían que ver unos sucesos con otros? Y si es así, ¿qué pretendían? Como estamos viendo, cuando en un entorno rural se produce un suceso vinculado a los no identificados, históricamente estos han sido denunciados a la Guardia Civil. Pero es que además varios miembros de la Benemérita han sido testigos de dichos fenómenos. Algunos se han atrevido a contarlo aun estando en acto de servicio. Otros han decidido esperar a la jubilación para narrar esa experiencia que en cierto modo les cambió la vida para siempre.
Pero es que además, en el caso del miembro de la Guardia Civil, Francisco Quevedo, ese mismo día en Rusia se produjo uno de los sucesos más desconcertantes de las últimas décadas, también relacionado con los no identificados y sus tripulantes. El 27 de septiembre de 1989 fue un día muy especial ufológicamente hablando, porque con independencia de la observación de Paco Quevedo, hay dos observaciones paralelas que parecen tener una relación íntima con ese avistamiento. Y la primera se produce a miles de kilómetros de allí, en un parque de la localidad de Voronezh, cuando varios niños observan un objeto que aterriza en el parque, del que salen una serie de seres, uno con aspecto de robot, otro más chiquitito, que interaccionan incluso con aquellos niños y que al desaparecer deja una estela y una luz roja en el firmamento. Esa luz roja será no solo avistada ese mismo día por Paco Quevedo, sino que además dará lugar a uno de los casos más controvertidos de la ufología española. Me refiero al caso de Conil, en el que unos jóvenes, 5 jóvenes concretamente, iniciarán su aventura de posibles infiltrados en la Tierra a raíz de una observación roja, de una luz roja muy cerca al horizonte. Yendo al caso, al día, al avistamiento que tú tienes, yo me imagino que en todos estos años, una vez que ya te has metido en profundidad en la investigación del asunto OVNI, me imagino que habrás llegado a algún tipo de conclusión. ¿Qué crees tú que era aquello que viste aquel día? Evidentemente tuvo que ser algún tipo de artefacto que entra dentro de la perfecta definición del acrónimo OVNI, objeto volador no identificado. Operado inteligentemente, no le vimos maniobras. A posteriori, una vez que tienes esa primera experiencia, después, ¿has vivido algo parecido? Sí, compañeros míos también, que tengo por ahí unos cuantos casos, pero en 2002 pasaron dos... Mi convencimiento, yo sabía lo que veía, pero eran 2 cazas. Yo quería ver 2 cazas y de hecho estaba esperando el sonido. Muchas veces he visto pasar cazas de combate y una fracción de segundo después viene el sonido, ¿no? No vino el sonido y yo sabía lo que estaba viendo. Eran 2 especies de balones de rugby de color marrón, rodeados de algo que a mí me pareció vidrio. Era un campo de fuerza, por decir así. Pero entonces lo viste muy cerca. Sí, claro. Como estamos de la estupa, o sea, pasaron así. ¡Guau! Se alejaron como aquel monte, no sé cuánto habrá, 20 kilómetros, ¿no? Pero desde aquí los ves. Los vi muy chiquititos llegar al horizonte en la vertical con un pueblo que se llama Dalías, elegido por allí. Hicieron como un rebote y volvieron, como si chocaran contra un elástico. ¡Plaf, plaf! Y pasaron de mí otra vez, pues como a 800 metros, igual, así. ¡Guau! Y se perdieron en el mar. No te voy a poner en el compromiso, pero sí te voy a preguntar. Es decir, tú, después de ese avistamiento, ¿dirías que esos aparatos se podrían corresponder con algo conocido dentro de la tecnología terrestre? Absolutamente no. ¿Por qué? Yo hasta creo que aquella maniobra la hicieron adrede. El pasar, cambiar de dirección en un ángulo inferior, quizá de 30 grados, ¿eh? ¡Pum, pum! Eso no lo puede hacer ningún aparato nuestro. Es imposible. Continuamos nuestra búsqueda de testimonios porque hay más. Aquí en Almería reside el sargento de la Guardia Civil Juan Mesa, que en 1978 y en la compañía de otros 2 miembros de la Benemérita, cuando estaba destinado en el País Vasco, fue testigo de una inmensa luz que se situó sobre sus cabezas y que le provocó tanto miedo que incluso llegó a montar su arma reglamentaria para dispararle. Nos lo cuenta la persona que tuvo acceso directo a su testimonio, el editor almeriense Alberto Cerezuela. El caso de Juan Mesa es de los más impresionantes que yo me he encontrado en toda mi carrera como investigador. Este hombre se encontraba en un cuartel en el País Vasco, en el cuartel de Marquina. Estamos hablando de agosto del año 78, 1978. Estaba por la noche allí con otros 2 compañeros haciendo guardia en el cuartel y empiezan a escuchar el ruido, los ladridos de los perros de los vecinos. Ellos interpretaron que eran ladridos como que estaban inquietos esos animales.
y deciden dar una vuelta por todo el cuartel, no ven nada hasta que llegan a la azotea. Se suben a la azotea los 3 amigos y en cuanto aparecen en la azotea, un foco de luz le irradia y les llega directamente a ellos. Y cuando esa luz se apartó, ellos vieron lo que era literalmente, según cuenta Juan Mesa, un platillo volante como el de las películas, es decir, redondo, con un diámetro de 50 metros, que es bastante grande, con sus ventanas, es decir, la imagen prototípica que tenemos de un platillo volante. La reacción en ese momento de Juan Mesa fue la de defenderse. Había que atajar aquello como fuese ante la posibilidad de que aquella luz se comportase de manera agresiva. Juan Mesa, su primera reacción es sacar el arma e intentar disparar, pero un compañero rápidamente le pide que no lo haga. Hubo unos minutos ahí como de expectación, ver qué hacía esa nave o ese aparato. Ellos tampoco sabían muy bien qué hacer y de pronto aquello se fue. Cuando aquel aparato se va, ellos deciden, cuando lo pierden de vista, deciden bajar a una de las plantas del cuartel y asomarse a la ventana. Y ahí es donde ven a otra nave, es decir, ya estamos hablando de 2 artefactos, que entre ellos parecían jugar, zigzagueaban, se ponían uno frente a otro, subían, bajaban, hasta que al cabo de 5 minutos aproximadamente los 2 artefactos desaparecieron. Como estamos viendo, son muchos los casos que se han producido y que se siguen produciendo, quién sabe si en este mismo momento, en territorio español, protagonizados por los miembros de nuestros cuerpos de seguridad del Estado y más concretamente de la Guardia Civil. Bueno, pues fue más o menos por aquí, la bahía de Mazarrón, en Murcia, y más o menos a estas horas, cuando se produjo un caso absolutamente brutal. Juan Soler fue su protagonista. Es un ex guardia civil que en primicia nos va a contar qué fue lo que ocurrió aquel día. Es bastante habitual que los cuerpos del Estado, da igual si hablamos de Guardia Civil o de policía o de otros cuerpos, se encuentren con estos fenómenos, bien sea porque ellos mismos son los propios testimonios o porque, evidentemente, aquellos que sufren o que ven algún fenómeno de este estilo acaban recurriendo a ellos. El suceso se produjo el 14 de junio de 2000. El cabo primero de la Guardia Civil, Juan Soler Clemente, actualmente jubilado, dirigía una patrulla de vigilancia fiscal que se movía por esta zona de costa de la bahía murciana de Mazarrón. Su misión era vigilar la franja que va desde Cabo Tiñoso, en Cartagena, hasta Cabo Cope, en Águilas, para evitar el desembarco de narcotraficantes que intentasen introducir alijos de droga protegidos por la madrugada. La noche estaba clara y entonces ocurrió algo que jamás olvidará y que ahora nos cuenta por primera vez desde el lugar en el que ocurrió todo. Juan, ¿cuántos años ha estado usted en la Guardia Civil? 27 años. 27 años. Y cuénteme qué estaba haciendo aquella noche, precisamente por esta zona. Iba con un compañero, ¿qué estaban haciendo? Vigilancia fiscal de la costa. Yo pertenecía, iba a decir pertenezco porque en el fondo todavía me siento guardia civil, a la patrulla fiscal de la 6ª Compañía, con base en el puerto de Mazarrón. Aquella noche, como tantas otras, teníamos vigilancia fiscal. Nuestra demarcación era de Cabo Tiñoso a Cabo Cope. Pues viniendo hacia aquí, a esta zona, que esto es Cala Calnegre y la casa que está detrás nuestra, la casa del abogado, le nombramos, elegíamos este lugar porque es un lugar de mucha visibilidad de la costa, hay un amplio abanico donde podemos dominar la costa y además nos auxiliamos de un visor nocturno. La noche estaba buena, la mar en calma, la luna prácticamente llena, faltaría un par de días para que luciera en toda su plenitud. ¿Qué hora sería más o menos? Eran pues pasado la 1:30, 2 menos 25, 2 menos 20, cuando al llegar vimos en lo alto de Cabo Cope, Cabezo de Cope, como lo que en un principio nos pareció que era una hoguera que estaba ahí ardiendo. Pero claro, vimos que se elevaba hacia arriba, y por buscarle una lógica, por no decir que una lumbre está volando, ¿no?, pues llegamos a imaginar que podía tratarse de maniobras del ejército o incluso pues alguna avioneta de vigilancia aduanera, que como son de nuestra competencia, pues no siempre dicen vamos a estar allí. La luz, por así llamarla, se eleva hacia arriba y se adentra en el mar. Cuando ya se va adentrando en el mar, distinguimos que era como un balón gigantesco de rubí, o sea, ovalado, que tenía luces rojizas, verdosas y blancas.
Es importante destacar que nuestro protagonista nunca antes ha dado tanto detalle de lo ocurrido aquel día. Y aún falta lo más espectacular. ¿De qué tamaño podemos estar hablando? Cuando lo vimos cerca, unos 4 metros de altura y unos 3 metros de diámetro. ¿Era grande? Sí, era muy grande. No emitía ruido y al llegar aquí ya lo vimos más cerca, entonces lo que hice fue comunicarlo al COS, a la Central Operativa de Servicios de Murcia. Y he aquí que no funcionaba el radioteléfono. Otra cosa curiosa es que durante todo el tiempo que el objeto está cercano, ellos no pueden comunicarse en ningún momento con la comandancia. En definitiva, no pueden utilizar la radio, el radioteléfono que lleva la unidad móvil. En una zona además donde hemos recogido casuísticas desde los años 70, donde hay avistamientos de objetos submarinos, avistamientos de objetos en el aire. También no es la primera vez que aparecen esas burbujas. Concretamente hay un caso, algunos años antes, en el que una lancha que está moviéndose por la zona ve también esas burbujas, ve unas luces también en el agua y al día siguiente esa misma lancha ve en la zona peces muertos. Es decir, que estamos en un entorno donde a lo largo del tiempo se han producido este tipo de fenómenos. A mí en ese momento hubiera deseado que esto hubiera estado poblado de gente. Para que lo vieran. De verdad que sí, porque cuando lo contemos, pues no, van a decir que no lo sé. Entiendo que eso de que no vayan las comunicaciones no es algo habitual ni normal. No, precisamente elegimos este lugar porque las transmisiones aquí son nítidas. No nos íbamos a poner en un apostadero que montamos aquí en un sitio donde no se escuchara. Lógicamente. La radio, todo perfecto. Pues vimos que se aproximaba hacia nosotros. Iba en zigzag, ascendía, descendía, descendía y sus luces, ese rojizo destello quedaba reflejado en el mar. Quedaba reflejado. ¿Tuvieron en algún momento, Juan, perdone, la sensación de que aquel objeto se podía llegar a meter en el mar? Buscaba algo. Aquel objeto, la impresión que nos daba, porque iba en zigzag, era que buscaba algo. Eso era lo que presentíamos, lo que veíamos que estaba buscando algo. Y ya pues decidió venir hacia nosotros el cacharro el cacharro. Sí, lo que fuera. Sí, venía hacia nosotros y no nos hacía nada, no podíamos hacer uso del arma. Las armas se hacen pues cuando te atacan o ves que hay peligro, pero... Joaquín Abenza lleva décadas divulgando contenidos como los que tratamos en nuestra investigación en la Radio Autonómica de Murcia. Por tanto, él fue uno de los primeros en escuchar el impactante testimonio del guardia civil, Juan Soler. Bueno, es un caso, yo creo que de los más interesantes con los que me he encontrado a lo largo de toda mi carrera de investigación y también de divulgación. Porque el hecho de que sean dos agentes de la Guardia Civil los que son testigos de un caso ya le da un valor en cuanto a la credibilidad y en cuanto a la fidelidad de lo que estamos escuchando. Llega un momento que ellos tienen incluso miedo porque la luz se les echa encima, llegan incluso a lanzarle improperios verbales, ¿no?, ante el temor de que les podía incluso amenazar físicamente. Aún así, el calibre que llevaban en sus pistolas no hubiese servido para nada, ya que el extraño artefacto se encontraba a una distancia considerable, a unos 150 metros sobre el mar. La reacción de Juan Soler en ese instante fue la de agarrar por el hombro a su compañero, que al igual que él, se encontraba en un estado de creciente ansiedad. No era para menos, porque aquel objeto, fuera lo que fuese y viniese de donde viniese, aún les tenía guardada una sorpresa final. Comenzó a retroceder y a girar a la izquierda. Y pensábamos que se iba a hundir en el mar en cualquier momento. Cuando he aquí que el agua comenzó a burbujear, el agua del mar. Empezó a burbujear. Como si estuviera hirviendo. Efectivamente, como si estuviera hirviendo. Y emergió como un mini submarino, pero carente de torreta, de unos 3 metros de eslora, y llevaba 6 o 7 efigies de color naranja, destellante, que se agitaban. Se agitaban como diciendo que estamos aquí, que estamos aquí. Juan, perdone, cuando usted dice 6 o 7 efigies, ¿a qué se refiere? Era pues como un brazo nuestro, sí, se agitaba. Eso es lo que era. Le he nombrado efigies, por no decirle otro nombre, ¿no? Entonces, el ovni, por ya llamarlo por su nombre, pues se posó sobre lo que emergió del agua y se hundió. Se hundió hacia abajo. Se hundió debajo. Sí. En esos instantes que
que a nosotros nos parecieron eternos, nos teníamos que hacerlo, que frotar los ojos. Para comprobar que estaban despiertos. Sí, porque aquello era en fin, la realidad superaba a la ficción, eso sin lugar a dudas. Pues se hundió y entonces pensamos que lo de abajo se unió con lo de arriba y ya salió hacia arriba, pero a gran velocidad. Lo más significativo es que tenemos dos casos, dos objetos, mejor dicho. Por un lado, un objeto no identificado, un ovni típico, y por otro lado, lo que sería un objeto submarino no identificado, un OSNI, que emerge del agua, que se une al anterior y que de una manera bastante extraña pues se va unido al primer objeto en una dirección determinada y ya desaparece de la vista de los guardias. Incluso había unas nubes bajas que se fue por encima de las nubes y giró hacia levante. Tomó dirección pues por donde se halla Cabo Tiñoso. Cuando se va para allá, pues como no iban las transmisiones y en Puntas de Calnegre había una cabina pública de monedas para hablar, pues nos fuimos para allá con la intención de avisar a la comandancia de lo que habíamos visto, que no nos funcionaba el radioteléfono. Pero hoy aquí, cuando yo estaba en el interior de la cabina ya metiendo la moneda, me dice mi compañero, Cabo, que esto ya funciona. Y ya participamos la novedad a una patrulla del puerto de Mazarrón que estaba por allí de vigilancia. Y le dijimos pues que miraran hacia el mar y que se fijaran en lo que estaban viendo. ¿Y vieron algo ellos? Sí, pero más lejos. Entonces ya lo vieron más lejos, que fue algo increíble. Quiero decir porque es verdad, es realidad, que nosotros durante el servicio tenemos una hoja de actividades donde vamos anotando las incidencias, lo que va ocurriendo. Lo hacemos pues en un momento de pausa, ¿no? Sí. Y me dijo mi compañero, no vaya a apuntar lo que hemos visto del barco, que si no mañana están aquí los loqueros y nos llevan, que esto no se lo va a creer nadie. Porque las cosas, pues, no hubiera distraído eso. Y eso ahora me arrepiento, no puse lo que emergió del mar. Sí que se lo dije a todo el que me preguntó, lo dijimos tal como pasó, pero en ese momento no lo dije. Hice un mensaje y ahí relaté brevemente lo que habíamos observado, pero no puse el detalle del mini submarino, por así llamarlo, y la fusión con el OVNI. No lo puse porque, en fin, y nada. Bueno, estaba usted de servicio, era lógico que... Sí. Aquí... Que tuviera esa cautela, entiendo que tuviera esa cautela. Claro. En aquel momento, semanas después, o incluso años después, se enteró de que alguien hubiera visto algo parecido en ese mismo momento. Aquella misma noche, en el centro de la bahía de Mazarrón, un hombre, voy a decir su nombre, Pedro Chico, que es un locutor de una emisora del puerto de Mazarrón, me comentó que había visto algo. Juan, han pasado 22 años de aquello. Yo me imagino que en este tiempo a usted le ha dado precisamente, valga la redundancia, tiempo a pensar sobre ello y sobre lo que podía ser. ¿Qué cree usted que era aquello? Pues algo extraterrestre. Esto no era del mercado nacional. Igual se me ha escapado algún detalle, pero lo que te puedo asegurar es que he dicho la verdad. Y mi compañero pues también lo puede corroborar. Estamos ante un lugar que tiene muchísimos casos, muchísimas historias relacionadas sobre todo con temas de objetos submarinos, de luces en el mar, de objetos que parecen entrar y salir del agua. En definitiva, un punto caliente de la costa española. Un punto caliente en el que, como hemos visto en otros lugares, ellos, sean lo que sean y vengan de donde vengan, parecen disfrutar de su superioridad tecnológica, al punto de no mostrar pudor alguno a la hora de manifestarse en zonas conflictivas. Entiéndase por conflictivas esos lugares donde hay trasiego de, por ejemplo, narcotráfico, a personas que por su trabajo van armadas y pueden tener una respuesta defensiva ante la aparición de algo que no conocen y que parece jugar con ellos. La conclusión, llegados a este punto, al menos la mía, es que testigos como Francisco Quevedo, Juan Mesa, Miguel Alcaraz o Juan Soler no mienten. Es más que evidente que están diciendo la verdad. Sus gestos, sus expresiones, la impotencia que genera no poder dar respuesta a lo que vieron, cuyo comportamiento parecía demostrar que su procedencia no era de nuestro mundo, parece indicar que no mienten. Ahora bien, ¿qué hay detrás de esta impactante verdad? De momento nadie lo sabe, no al menos con certeza absoluta.
porque este no es un asunto de certezas. Estamos ante la palabra de un testigo que busca que alguien le ayude a saber qué era aquello. Intentar aclarar esta cuestión a día de hoy ya es más que suficiente.